Buen día, puntualmente son las 8 de la mañana. Nosotros iniciamos una edición más de información y análisis aquí por las pantallas de 5 días TV. Hoy jueves 16 de julio del año 2020. Es el día número 128 de la cuarentena por la que estamos atravesando a nivel país. Una cuarentena dinámica, primeramente parcial, luego total. Hoy día en pleno desarrollo de la fase 3 de una cuarentena inteligente. Tenemos 19 grados de temperatura y en estos primeros 30 minutos de información y análisis estaremos conversando con la economista Adriana Bock, a quien ya la tenemos del otro lado y la saludamos cordialmente. Buen día, señora Adriana, ¿cómo le va? Muy buenos días, un cordial saludo a los televidentes, a vos, José. También muchas gracias por la invitación. El tema de hoy bastante interesante realmente, cómo prepararnos para resistir una crisis financiera, es lo que vamos a estar conversando con la economista y yo pregunto ya de entrada, la persona que está viendo, ¿es un poco tarde para tomar decisiones o estrategias dentro de una crisis o nunca es tarde para tomar la decisión, señora Adriana? Bueno, así como decíamos, ya venimos adaptándonos de alguna u otra manera, de mejor manera que nos sea posible, Uh -huh. ante la situación que estamos viviendo ya hace 4 meses o más. No obstante, no está de más recordar que tenemos que tener en cuenta, porque todavía no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación o cuándo se va a llegar a una normalidad, si es que se llega. Entonces, ir recogiendo los aprendizajes de la experiencia que tuvimos hasta ahora y ir aplicando eso en estrategias, como decía justamente, para seguir resistiendo y en algún momento también sobreponernos. Ujú. En este sentido, me gustaría consultarle con muchos empresarios que yo estuve conversando, me decían, en chino, crisis significa oportunidad. Pero, ¿cuál es el concepto real, el concepto literal de una crisis financiera? ¿En qué momento la empresa puede decir, pucha, me tengo que preparar porque se vienen tiempos difíciles? Bueno, yo coincido con eso, ¿verdad? El vocablo crisis como que está compuesto de peligro y oportunidad, y es como que la perspectiva desde donde nos paramos cada uno, podemos prendernos del peligro, entrar en pánico, eh, correr para cualquier lado o realmente prendernos de la oportunidad. Pero siendo objetivos, como decís, es una situación en la cual salimos de nuestra zona de confort, salimos de ahí de una situación en la que estábamos, digamos, más o menos cómodos para enfrentarnos a nuevos desafíos completamente inesperados y nuestra capacidad de reacción a corto plazo no es tan grande, porque todavía tenemos que analizar qué es lo que pasa, aceptar lo que está pasando, bueno, y empezar realmente a reaccionar. Entonces, para ver cómo prepararnos para resistir, lo primero que tenemos que considerar o tener en cuenta es dónde nos afecta principalmente la crisis. Y obviamente esta en particular afecta en los ingresos. Si es lo primero que vamos a ver, si somos trabajadores independientes o cuentapropistas, vamos a ver que de repente nuestra actividad cae completamente, incluso en algunos casos, en muchos casos, de hecho, quedó en la nada. Si somos asalariados, vamos a ver que podemos sufrir distintos niveles de recortes en nuestros ingresos. Hay empresas que recortaron incluso hasta un 70% los salarios de sus colaboradores, es decir, que por 3 meses estuvieron percibiendo solo el 30% del salario, por ejemplo. En otros sectores hubo recortes más moderados en principio, como de algunos beneficios extras, como, no sé, el subsidio de almuerzo, el subsidio de movilidad, pero eso también conforme la crisis y la cuarentena se iba prolongando, se fueron ampliando esos recortes hasta incluso retirar, qué sé yo, un 10% del ingreso o de los salarios, y sin contar con que un gran número de trabajadores ya quedó sin empleo, ¿verdad? Ya quedó suspendido, cesante, etc. Entonces, lo primero que un hogar experimenta es la reducción de sus ingresos. Y, o sea, de la plata que está entrando en esa casa para poder cubrir todas las necesidades de la familia o de la persona. Entonces, ante esa situación tenemos solamente tres opciones: o reducimos gastos, o utilizamos nuestros ahorros, si es que los tenemos, y ahí también es otro punto interesante para recoger como aprendizaje de toda esta situación, que es la importancia de tener un fondo de emergencia. Y en caso que no contemos con ese fondo o ese fondo sea muy chiquito, vamos a vernos forzados probablemente a volver a endeudarnos, ya sea de forma directa, adquiriendo un nuevo préstamo o utilizando la tarjeta de crédito para cubrir gastos cotidianos,
o de forma indirecta, que sería atrasándonos con las cuentas que ya tenemos. O sea, dejamos de pagar, entonces estamos extendiendo el plazo de nuestra deuda, vamos a necesitar más tiempo para poder cancelar esa deuda. Lo mismo pasa inclusive con los servicios básicos. Si dejamos de pagar 1 o 2 meses, se está acumulando, no es que eso en todos los casos se exonera, sino que se está acumulando en la cuenta que en algún momento vamos a tener que pagar. Ahora, en lo inmediato o a corto plazo no queda otra, o sea, tenemos que únicamente salvar la situación de alguna manera, pero eso va a tener un efecto también para más adelante, y es bueno que vayamos mirando cómo en el futuro próximo vamos a ir ahí sí, tomando estrategias conscientes para revertir todos estos efectos, tanto la disminución de ingresos como lo que está pasando con nuestros gastos en el hogar, como los ahorros que usamos o nunca tuvimos, o las deudas que estamos teniendo. Podríamos aplicar, o se aplicó también este método al Estado. Recordemos que hubo una reducción en los gastos a la mitad del total del monto que necesita el Estado para funcionar. Funcionó durante los 3 meses de pandemia. También se realizaron ciertos ahorros con ello, y el endeudamiento indiscutible de los 1.600 millones de dólares. Y ahora, para una reactivación económica, los más de 2.500 millones de dólares en endeudamiento que se pretende realizar. Nosotros, señora Adriana, vamos a marcar una brevísima pausa comercial. A la vuelta de la pausa me gustaría conversar un poquitito acerca del contexto del país en lo económico. ¿Cómo está hoy día Paraguay realmente? ¿Qué nos espera quizás en un largo plazo? Esta y más cuestiones. Estamos con la señora Adriana Bock, ella es economista. Pausa, ya volvemos. En Interfisa Banco estamos codo a codo junto a vos. Acompañarte es nuestra prioridad y por ello te ofrecemos préstamos para MIPYMES con periodo de gracia de 6 meses y plazo hasta 36 meses para micro, pequeñas y medianas empresas. Consulta con tu oficial de cuentas o llama a nuestro call center 415-9000. Interfisa Banco. ¿Sabés cuántos gigas tiene tu plan o solo sabés cuánto pagás? Con Personal tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pásate a Personal con los megaplanes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses. Contratá el plan de 8 gigas por 80.000 guaraníes y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís. Además tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresá a personal.com.py. Quédate conectado con Personal.
todos, esto es Información y Análisis aquí por 5 Días TV. Estamos conversando con la señora Adriana Bock, ella es economista y a la vuelta de la pausa ella me dijo que tiene algunos tips que realmente quiere compartir con las personas para ver cómo solucionar los problemas de finanzas en medio de crisis. Señora Adriana, adelante. Sobre todo, como mencionábamos antes, están esas medidas que tenemos que tomar de inmediato, que es como un shock inicial en cuanto a reducir gastos, sobre todo, como decíamos, echar mano a los ahorros o inclusive recurrir a nuevas deudas, pero tenemos que saber que eso va a tener un efecto posteriormente y que necesitamos ir reacomodándonos para que no se prolongue por demasiado tiempo, digamos, en una situación, por ejemplo, de déficit o de vulnerabilidad dentro de la familia, ¿verdad? Entonces, las recomendaciones como para ir resumiendo lo que hablábamos en el primer bloque, sería primero necesitamos optimizar lo que son nuestros costos de vida, es decir, los gastos básicos de la familia, aquellos que son absolutamente necesarios para la subsistencia, como vivienda, alimentación, servicios básicos, salud, etcétera. Bueno, esos gastos vamos a tener que optimizarlos, es decir, llevarlos a un nivel en el que sean cubiertas las necesidades, pero hasta ahí, que no sobrepasen, digamos, esos costos más allá de lo que sería lo necesario. Y con relación a lo que llamamos estilo de vida, que serían los gustos que nos damos, esos gastos que salen un poco de lo básico, pero que también son importantes y necesarios para nuestro bienestar emocional, por sobre todas las cosas. Bueno, nos conviene en este momento adoptar un estilo de vida de mayor moderación con relación a esos gustos. Es decir, probablemente no los vamos a poder eliminar por completo, pero es un momento para actuar con mucha prudencia y con mucha moderación en ese sentido, ¿no? Y como decíamos antes, la crisis afecta en los ingresos y eso nos hace caer en la cuenta que no podemos depender ya de un solo ingreso. O sea, en un hogar se vuelve muy vulnerable cuando depende de una sola fuente de sustento. Entonces ya las familias tienen que ir pensando en cómo diversificar sus ingresos. O sea, además de, no sé, el salario que se percibe, ir viendo otras fuentes extras de ingreso como pequeños emprendimientos, servicios que podamos prestar en nuestro tiempo libre o los fines de semana, de manera a no tener una sola fuente y poder decir, si pierdo mi empleo o si me quedo sin este ingreso, cosa que todavía puede pasar, bueno, ¿de qué otra fuente me puedo tomar para poder seguir cubriendo el sustento? Y lo que decíamos antes con relación al ahorro, es como una red de emergencia que nos va a sostener ante situaciones imprevistas, inesperadas como las que estamos viviendo. Nos damos cuenta ahora de la importancia que tiene contar con un fondo de emergencia. Así como tenemos que tener un techo sobre nuestra cabeza, suelo decir, el ahorro es un piso sobre el cual nos paramos para no hundirnos justamente cuando las cosas se ponen complicadas. Entonces, a partir de ahora necesitamos tener ese foco en ir haciendo un fondo de emergencias para las familias, algo imprescindible que necesitamos tomar conciencia que ya no podemos seguir obviando o postergando, ¿verdad? Y realmente generar ese hábito de ahorrar para emergencias. Y con relación a las deudas que estamos teniendo, porque sabemos que las deudas representan una carga pesada para la mayoría de las familias. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es, con este reacomodo entre nuestros ingresos que disminuyen y que estamos buscando diversificar, ese ahorro que queremos hacer y esos gastos que de alguna manera vamos a ir ajustando, buscar la manera de planificar o elaborar un plan de pagos para ir cubriendo primero las deudas que ya tenemos. Eso puede implicar acercarnos a nuestros acreedores, plantear nuestra situación, demostrar cuál es nuestra capacidad de pago actual de manera que se pueda acomodar o llegar a un acuerdo de pagos conforme a lo que realmente podemos cumplir. Y una vez que vayamos cancelando esas cuentas y pensemos en volver a tomar nuevos créditos o nuevos préstamos o volver a asumir nuevos compromisos financieros, pensemos en que sean realmente para cuestiones necesarias, por un lado, o para cuestiones que nos permitan o generar más ingresos o adquirir bienes que vayan ganando valor con el tiempo. Es decir, utilizar la deuda para crecer en ingresos o para crecer patrimonialmente, pero ya no solamente para cubrir un consumo y sobre todo un consumo superfluo, que es lo que muchas veces estamos acostumbrados a hacer. Hablando en pocas palabras, ese ahorro podría darse comprando un terreno que años más adelante quizá pueda tener un valor mucho más elevado. Estamos hablando del préstamo realizado o realizar una inversión para un emprendimiento propio, ¿no?
Así mismo, totalmente. Esos serían los usos inteligentes y recomendables de los créditos y préstamos en general. Por otra parte, para las personas que quizás no manejan mucho los términos financieros o cosas así, cuando la economista Adriana se refiere a no mantener un déficit demasiado prolongado en el tiempo, se refiere a gastar más de lo que ingresa, ¿no? Así totalmente, claro, que tengamos un faltante, un saldo rojo en lo que son nuestras finanzas familiares. Lo ideal siempre es que podamos mantener nuestro gasto por debajo, o sea, el dinero que sale por debajo del dinero que entra, que sería el ingreso, ¿cierto? De manera a poder tener ese excedente, superávit o saldo a favor que nos permita justamente tener este colchón para emergencias. Suena tan lindo el superávit. Sí. Vamos a marcar una breve pausa, señora Adriana. Nosotros a la vuelta de la pausa sí ya queremos hablar de lo que es el contexto nacional. ¿Qué le espera a la economía paraguaya, el Estado paraguayo? Esta y más cuestiones a la vuelta de la pausa. Las 8 de la mañana ya estamos en el último bloque, en esta primera parte de información y análisis. Hoy conversando con la economista Adriana Bock, estábamos hablando de varias cuestiones de cómo afrontar una crisis financiera. Ahora me gustaría hablar un poco más del contexto país, señora Adriana. ¿Cómo se encuentra hoy Paraguay? Sabemos que es uno de los países con mejor proyecciones dentro de los peores, se podría decir. Asimismo, esto es gracias a las fortalezas que ya se tenían antes, que se lograron construir, la fortaleza macroeconómica, el control de la inflación, un sistema financiero también fuerte, bien regulado, y también el orden fiscal, ¿verdad? Que se había logrado gracias a todas estas leyes que hacían, que ponían un tope al déficit y que, hacía que tengamos un cierto orden y también un mejor control en lo que es la formalización de los negocios, de las empresas, de manera también que vaya aumentando la recaudación de impuestos. Entonces, esto le encontró con una relativa fortaleza, sobre todo con relación a los países vecinos de la región, a lo que es el Estado paraguayo. Entonces, también ahí sale esta capacidad de respuesta también que
no se ve a lo mejor en la medida que podría haber sido. Creo que la potencial capacidad de respuesta que tenía el Estado podía haber dado mejores muestras, pero bueno, ahí entran otras cuestiones también, ¿verdad? Otros obstáculos que sortear. Pero entonces ahora la prioridad es sostener o atender a los sectores más vulnerables, ir compensando esta pérdida de ingresos que tienen las familias, subsidiando también, ¿verdad?, a los emprendimientos, las empresas, las pymes que generan empleo. Entonces, bueno, eso va de alguna manera, y con estas deudas que vos comentabas inicialmente, lo que va a hacer que se pierda parcialmente esas fortalezas que antes se habían construido. Pero bueno, es un sacrificio que no queda otra hacer, porque lo prioritario es lo inmediato, el corto plazo, dar respuesta bueno, a lo que se necesita ahora, a contener, digamos, una caída muy fuerte, por ejemplo, en el empleo, sobre todo en eso. Y hablando un poco de esos primeros 1.600 millones de endeudamiento, recuerdo que usted decía medidas inmediatas, medidas que necesiten una acción inmediata, y ahí entra justamente la asistencia que se realizó con los subsidios, la asistencia también a las MIPYMES, y ahora con este plan de reactivación de 2.500 millones de dólares, lo que buscan un poco ya son acciones a largo plazo, ¿no? Inyectar liquidez al mercado, hacer mover esa rueda de la economía. Ahora, usted como profesional, seguramente ya tuvo la oportunidad de leer lo que es el plan de reactivación presentado por el Ejecutivo. ¿Cómo lo calificaría? ¿Son medidas que realmente pueden dar buenos resultados en este contexto de incertidumbre o nadie lo sabe? Bueno, tiene también que ver, o sea, hay que tener un plan, o sea, algún plan hay que tener, las obras públicas, bueno, y todo lo que sea esta inyección de liquidez, que bueno, que se está haciendo todo el esfuerzo para que realmente llegue a quienes necesitan. Y bueno, y son efectos, o sea, es un plan, como decíamos, a mediano, largo plazo, que bueno, el tiempo nos dirá, porque es muy difícil saber con certeza o medir anticipadamente los efectos, porque dependen de una serie de factores. Pero bueno, creo que es lo que hay que hacer. Y bueno, tampoco pensemos que va a ser la panacea y que todo va a mejorar, como pasó, por ejemplo, en el 2019, que tuvimos ya un año difícil, y sin embargo se proyectaba que, bueno, este año iba a haber una recuperación, que íbamos a volver a crecer un 10%, y estaban dadas todas las condiciones, pero vino esta situación. Entonces tenemos un plan de reactivación que apunta justamente a ir recuperando todo esto, pero bueno, el tiempo dirá justamente qué tan efectivo será. Bueno, pero es lo que hay que hacer. Ahora, comparando un poco esta crisis del COVID-19 con la crisis del año 2008-2009, ¿hay una diferencia entre ambas crisis o tienen las mismas particularidades, con la diferencia de que una vino por el lado financiero y la otra por el lado de la salud? Sí, o sea, cuando el problema es financiero y se empieza a ver un corte en la cadena de pago, y por lo tanto, digamos, al no recuperarse los créditos, también se dejan de otorgar créditos, entonces como que toda la economía se detiene, porque el crédito es un motor que digamos, dinamiza a la economía. Entonces, bueno, es una cadena también. Acá también se da, bueno, por el lado del corte de la actividad económica, entonces se deja de haber ingresos en las empresas, en las familias, se corta también la cadena de pagos, bueno, y tiene, digamos, en ese sentido, un efecto similar, que sería, bueno, un efecto recesivo, ¿verdad? O sea, que la actividad económica se detiene y bueno, en ese sentido hay puntos en común, aunque la causa sea diferente. A nivel país, sabemos de que el desempleo también pegó fuertemente con esta, o sea, la crisis pegó fuertemente a los empleos formales, y hoy día tenemos un índice del 1% más con lo que tiene que ver el empleo. Las medidas de recuperación de por ahí, o las decisiones que se tienen que tomar en base a generar nuevos empleos, ¿se están dando dentro del país desde su punto de vista? Bueno, es complejo el tema, porque para poder mantener los empleos, la prioridad es mantener, o que se dejen de perder día a día más y más puestos de trabajo, ya sea porque se cierran las empresas, o porque las empresas tienen que
achicar sus operaciones. Entonces, como que la prioridad es disminuir el ritmo al que se pierden estos empleos, y sabemos que para eso al no haber ingresos genuinos por ventas, de ingresos operativos, o estar siendo todavía muy, muy bajos en muchos sectores, entonces se necesita esa inyección de liquidez por parte de los créditos, para darle a la gente y a las empresas un respiro para que puedan seguir cubriendo sus compromisos, aunque todavía digamos, la actividad no esté o esté todavía afectada. Entonces, la prioridad sería esa, y no es tan sencillo, porque si bien están, digamos, los fondos de garantía dados como para que estos créditos se empiecen a desembolsar y empiecen a llegar a los distintos sectores, ser sujeto de crédito no es solamente tener garantía, no solamente ofrecer garantía, sino que dentro del análisis que se hace está también la capacidad de repago. Claro. Y bueno, y entonces ahí donde decimos, bueno, ¿qué perspectiva tenemos realmente? Y eso va a depender mucho de ciertos sectores. Hay sectores que tienen muy poca perspectiva realmente de que a cada fin de año haya una reactivación de sus operaciones, ¿verdad? Entonces esto es complicado. Y bueno, si logramos contener la pérdida de empleo, podemos pensar en la generación de nuevos empleos, y este plan también de reactivación lo que busca es ir activando otros sectores que puedan absorber esa mano de obra que digamos, se perdió en otros sectores de la economía. Y ahí entra un poco lo que lo conversábamos en la pausa, que tiene que ver cómo vino a pillarnos realmente esta crisis. ¿Vino a darnos la bofetada final o a darnos oportunidades, no? Y habría que analizar muy bien de aquí en adelante en cambiar un poco esos hábitos financieros que quizás los teníamos hasta estos momentos. Señora Adriana, lastimosamente llegamos a la parte final de esta primera parte de información y análisis, pero le agradecemos infinitamente por habernos acompañado. Realmente nos dio así perspectiva y tips súper interesantes, los cuales los tomamos como apunte. Esperamos tenerla muy pronto nuevamente por 5 días TV. Bueno, muchas gracias, José, por la invitación. Espero que les sirva. Un cordial saludo. Y como decíamos, estamos ante la oportunidad de cambiar nuestras estrategias, nuestros criterios, para que la próxima crisis, porque esta no va a ser la última, la próxima crisis que tengamos que afrontar ya nos encuentre mejor preparados, más resilientes, con ahorro, menos endeudados, y sobre todo con nuestros ingresos también diversificados. Muchísimas gracias, Adriana Buch, economista, en esta primera parte de información y análisis. Vamos a marcar una breve pausa comercial. A la vuelta ya estamos con el siguiente invitado, Felipe Moya, él es gerente comercial de 2K Sociedad Anónima. Pausa, ya volvemos.